En el pequeño pueblo de San Jerónimo de los Olivos, todos conocían a Jerónimo Morales como un hombre trabajador y noble. Desde muy joven había levantado, con el sudor de su frente, una pequeña ferretería ubicada frente a la plaza principal. Cada mañana abría el local antes de que saliera el sol, y cada noche cerraba cuando las campanas de la iglesia daban las 9. Su esposa, Guadalupe, era una mujer dulce y reservada. Había soportado años difíciles junto a él, desde los tiempos en que apenas tenían para comer hasta el momento en que lograron comprar una casa modesta de paredes blancas y patio lleno de bugambilias. Felipe, el mejor amigo de Jerónimo, era casi parte de la familia. Habían crecido juntos, compartido escuela, juegos y desgracias. Felipe solía decir: los amigos verdaderos son más importantes que los hermanos. Jerónimo le creía ciegamente. Betty, hermana menor de Guadalupe, también frecuentaba mucho la casa. Era alegre, conversadora y tenía una manera muy especial de escuchar los problemas de todos. Guadalupe confiaba plenamente en ella. Aquella tarde de agosto, el calor parecía derretir las calles del pueblo. Guadalupe preparaba café en la cocina mientras Jerónimo revisaba unas cuentas sentado en la mesa. No me salen los números, dijo él con preocupación. El proveedor me está cobrando de más. Guadalupe dejó la taza frente a él. Tal vez deberías pedirle ayuda a Felipe. Él sabe mucho de negocios. Jerónimo asintió. Sí. Felipe jamás me fallaría. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un mal presagio. Esa misma noche, Felipe llegó a la casa con una sonrisa amplia. «Compadre», exclamó abrazando a Jerónimo. «Vengo a salvarte de esos números». Los tres se sentaron alrededor de la mesa. Felipe revisó facturas, hizo cálculos y movió papeles con rapidez. «Aquí está el problema», dijo finalmente. «Estás pagando impuestos que no deberías. Yo conozco a alguien en Celaya que puede ayudarte». Jerónimo lo miró admirado. «Siempre encuentra solución para todo». Felipe sonrió de lado. «Para eso estamos los amigos». Guadalupe observó algo extraño en la mirada de Felipe cuando él la miró por unos segundos. Fue apenas un instante, aunque suficiente para incomodarla. Más tarde, cuando Felipe se marchó, Guadalupe habló con cautela. «Hay algo raro en él». Jerónimo soltó una pequeña risa. «Estás imaginando cosas». «No lo sé, últimamente viene demasiado seguido». «Es mi amigo de toda la vida». Guadalupe decidió callar. Con el paso de las semanas, Felipe comenzó a involucrarse más en la ferretería. Acompañaba a Jerónimo al banco, revisaba contratos y hablaba con proveedores. «Deberías asociarte conmigo», le propuso una tarde. «Juntos podemos abrir otra sucursal». Los ojos de Jerónimo brillaron de emoción. «¿Tú crees?» «Claro. Confía en mí». Guadalupe escuchó aquella conversación desde la cocina y sintió un escalofrío. Esa noche buscó a su hermana Betty. «¿Tú confías en Felipe?», preguntó preocupada. Betty dudó unos segundos. «Es simpático, aunque a veces siento que oculta algo. Jerónimo está poniendo demasiado en sus manos». Betty tomó las manos de su hermana. «Habla con él antes de que sea tarde». Los meses avanzaron. Jerónimo invirtió todos sus ahorros en el nuevo negocio junto a Felipe. Firmó papeles sin leer demasiado, convencido de que la amistad valía más que cualquier contrato. Felipe comenzó a vestir mejor, a gastar más dinero y a desaparecer durante días enteros. Una tarde, Guadalupe encontró unos documentos olvidados sobre la mesa. Al leerlos, sintió que el corazón le temblaba. La nueva sucursal estaba registrada únicamente a nombre de Felipe. Esperó a Jerónimo hasta la noche. Cuando él llegó, cansado y sudoroso, ella colocó los papeles frente a él. «Explícame esto». Jerónimo frunció el ceño. «¿Dónde encontraste eso?» «No importa dónde.
¿Por qué todo está a nombre de Felipe? Jerónimo guardó silencio unos segundos. Es temporal. ¿Temporal? Le entregaste todo. Felipe jamás me traicionaría. Guadalupe levantó la voz por primera vez en muchos años. Eso dicen todos antes de que les destruyan la vida. Jerónimo golpeó la mesa. Basta. No voy a desconfiar de mi amigo. Guadalupe sintió lágrimas en los ojos. El problema es que tú confías demasiado. Días después, ocurrió algo que cambiaría todo. Jerónimo llegó temprano a la nueva sucursal para revisar mercancía. La puerta estaba cerrada. Intentó llamar a Felipe una y otra vez. Nada. Preguntó a los vecinos del local. Felipe se fue desde anoche, comentó un comerciante. Cargaron una camioneta llena de cajas. El cuerpo de Jerónimo se heló. Corrió al banco. La cuenta estaba vacía. Todo el dinero había desaparecido. Las piernas comenzaron a temblarle. No, no puede ser. Salió caminando como un hombre perdido. Cuando llegó a casa, Guadalupe comprendió la verdad apenas vio su rostro. ¿Qué pasó? Jerónimo cayó de rodillas. Me robó. Guadalupe sintió una mezcla de dolor y rabia. Te lo advertí. Él comenzó a llorar como un niño. ¿Cómo pudo hacerme esto? Betty, que acababa de entrar a la casa, quedó paralizada al escuchar aquello. Felipe desapareció, susurró Guadalupe. El silencio llenó la habitación. Jerónimo levantó la mirada, destruido. Le entregué mi confianza, y me dejó en la ruina. Guadalupe se acercó lentamente y acarició su cabello. Las personas muestran quiénes son tarde o temprano. Jerónimo apretó los puños. Voy a encontrarlo. En ese instante todavía no imaginaba que aquella traición sería apenas la primera de muchas. La noticia de la desaparición de Felipe corrió por todo San Jerónimo de los Olivos antes de que amaneciera el día siguiente. En la plaza, en el mercado y hasta en la iglesia, la gente murmuraba el mismo comentario. Pobre Jerónimo, lo dejó sin nada. Jerónimo no salió de su casa en toda la mañana. Permaneció sentado frente a la mesa de la cocina, mirando los documentos una y otra vez, como si al observarlos pudiera cambiar la realidad. Guadalupe lo contemplaba en silencio. Nunca lo había visto tan derrotado. Tienes que comer algo, dijo ella suavemente. No tengo hambre. Llevas horas sentado ahí. Jerónimo levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿Cómo fui tan ingenuo? Guadalupe respiró hondo. Confiar no es un pecado. El pecado fue de él. Aquellas palabras parecieron aliviarlo apenas un instante. Betty llegó poco después con pan dulce y café recién hecho. Intentaba mantener el ánimo de la familia, aunque también se sentía profundamente decepcionada. Fui a preguntar al banco, comentó mientras dejaba la charola sobre la mesa. Dicen que Felipe retiró el dinero hace 3 días. Jerónimo cerró los ojos con fuerza. Todo estaba planeado. Sí, respondió Betty con tristeza. No fue un impulso. Lo preparó durante semanas. El silencio volvió a llenar la cocina. Aquella tarde, Jerónimo decidió ir a la casa de Felipe. Necesitaba verlo con sus propios ojos. La vivienda estaba completamente vacía. Las ventanas abiertas golpeaban con el viento y el patio parecía abandonado desde hacía meses. No quedaban muebles, fotografías ni ropa. Un vecino anciano salió lentamente de su casa. Se fueron en la madrugada, comentó. Traían una camioneta grande. Jerónimo tragó saliva. ¿Se fueron solos? El hombre dudó. No. ¿Quién iba con él? Una mujer. Jerónimo sintió un escalofrío. ¿Qué mujer? No la reconocí bien, llevaba sombrero.
Jerónimo permaneció inmóvil varios segundos. Una sospecha oscura comenzó a crecer en su mente. Esa noche, mientras Guadalupe doblaba ropa en la habitación, Jerónimo habló con voz seca. El vecino dijo que Felipe huyó con una mujer. Guadalupe dejó de mover las manos. ¿Una mujer? Sí. Ella intentó restarle importancia. Tal vez era alguna novia. Jerónimo caminó de un lado a otro. No sé, últimamente él recibía muchas llamadas y escondía el teléfono. Guadalupe lo observó fijamente. ¿Crees que también estaba engañando a alguien más? Jerónimo soltó una amarga risa. El que roba a su mejor amigo es capaz de cualquier cosa. Los días siguientes fueron difíciles. Los proveedores comenzaron a exigir pagos pendientes y algunos clientes dejaron de confiar en la ferretería. Una mañana, un hombre robusto llegó al local buscando a Jerónimo. Vengo por el dinero que Felipe pidió prestado. Jerónimo frunció el ceño. ¿Qué dinero? El hombre sacó unos papeles. Él dijo que ustedes eran socios. Jerónimo sintió que el estómago se le revolvía. La deuda era enorme. Yo no sabía nada de esto. Pues ahora usted tiene que responder. Cuando el hombre se marchó, Guadalupe encontró a Jerónimo sentado en el suelo del almacén. ¿Qué pasó ahora? Él le mostró los documentos con manos temblorosas. También pidió préstamos usando mi nombre. Guadalupe sintió rabia. Ese hombre no tiene alma. Jerónimo golpeó la pared con fuerza. Lo consideraba mi hermano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me hizo esto? Guadalupe lo abrazó. Hay personas que se acercan solo para aprovecharse. Esa misma semana, Betty recibió una llamada inesperada. Reconoció la voz de inmediato. Era Felipe. El corazón comenzó a latirle con violencia. ¿Dónde estás? Preguntó ella alterada. Eso no importa, respondió él en tono frío. Necesito hablar contigo. Betty sintió miedo. ¿Tienes idea del daño que causaste? Felipe guardó silencio unos segundos. Las cosas se salieron de control. Destruiste a Jerónimo. No entiendes nada. Entonces explícame. Felipe bajó la voz. Hay personas peligrosas buscándome. Betty quedó confundida. ¿Qué hiciste? Después te contaré. Solo necesito que no le digas a nadie que llamé. Betty apretó el teléfono con fuerza. ¿Todavía quieres seguir mintiendo? Por favor. No. Ya no te creo nada. Felipe respiró agitadamente. Dile a Guadalupe, que lo siento. La llamada terminó. Betty quedó paralizada varios minutos. Por la noche reunió valor para contarle todo a su hermana y a Jerónimo. Felipe me llamó. Jerónimo se puso de pie inmediatamente. ¿Qué dijo? No quiso decir dónde está. Maldito cobarde. Betty continuó. Dijo que hay personas buscándolo, y que todo se salió de control. Jerónimo soltó una carcajada llena de amargura. Siempre tiene una excusa. Guadalupe observó a su esposo con preocupación. El dolor comenzaba a transformarse en odio. También dijo que lo sentía, añadió Betty. Jerónimo golpeó la mesa. No quiero sus disculpas. La tensión llenó la habitación. Guadalupe tomó la mano de su esposo. Tranquilo. Él la miró con desesperación. ¿Cómo quieres que me calme? Perdimos todo, todo. Betty bajó la mirada. Creo que Felipe está metido en algo muy oscuro. Jerónimo respiró pesadamente. Siempre pensé que lo conocía. Guadalupe habló con firmeza. Las personas falsas pueden actuar durante años. Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de todos. Esa madrugada, Jerónimo no logró dormir.
salió al patio y se sentó bajo el viejo limonero. Recordó los momentos de infancia junto a Felipe, las veces que compartieron comida, las aventuras de adolescentes, las promesas de amistad eterna. Todo había sido destruido. Guadalupe salió lentamente y se sentó junto a él. No puedes seguir culpándote. Jerónimo habló con voz quebrada. Yo lo metí en nuestra vida, yo permití que entrara hasta nuestra casa. Nadie imaginó esto. Él miró las estrellas. Mi padre decía algo cuando yo era niño. ¿Qué cosa? Jerónimo apretó los labios. El que traiciona una vez, traiciona 1000 veces. Guadalupe sintió un escalofrío. Tu padre tenía razón. Jerónimo bajó la mirada lentamente. Ahora entiendo que Felipe no comenzó a traicionarme cuando robó el dinero. ¿Entonces cuándo? Él respiró profundamente. Mucho antes, y yo nunca quise verlo. En ese momento, ninguno imaginaba que todavía faltaba descubrir la traición más dolorosa de todas. El amanecer llegó gris y silencioso sobre San Jerónimo de los Olivos. Una ligera llovizna cubría las calles mientras Jerónimo abría lentamente la ferretería. Cada rincón del local le recordaba a Felipe, las cajas acomodadas por él, las facturas escritas con su letra y hasta la vieja silla donde solía sentarse a tomar café. Jerónimo sentía que la traición estaba impregnada en todas partes. Un cliente entró temprano. Buenos días, don Jerónimo. Buenos días. El hombre dudó unos segundos antes de hablar. Dicen que Felipe también quedó debiendo dinero en Celaya. Jerónimo levantó la mirada lentamente. ¿Qué más dicen? Que huyó con una mujer casada. Jerónimo sintió un golpe seco en el pecho. ¿Quién lo dijo? Un chofer que lo vio en la terminal de autobuses. El cliente bajó la voz. Perdone que se lo diga, aunque parece que esa mujer era alguien cercano. Las palabras quedaron flotando como una amenaza. Esa tarde, Guadalupe notó que Jerónimo estaba extraño. Caminaba de un lado a otro, inquieto, pensativo. ¿Qué ocurre?, preguntó ella. Jerónimo evitó mirarla directamente. Nada. Te conozco demasiado bien para creer eso. Él permaneció en silencio unos segundos. Hoy escuché otro rumor sobre Felipe. Guadalupe sintió tensión inmediata. ¿Qué rumor? Que escapó con una mujer casada. Ella tragó saliva. La gente inventa muchas cosas. Jerónimo asintió lentamente, aunque algo dentro de él comenzaba a encajar de forma dolorosa. Recordó ciertas escenas que antes parecían insignificantes, las largas conversaciones entre Felipe y Betty, las miradas rápidas cuando creían que nadie los observaba, los mensajes que ella escondía al recibirlos. La sospecha empezó a devorarlo. Por la noche, Betty llegó a la casa con el rostro cansado. Apenas entró, notó el ambiente pesado. ¿Pasó algo?, preguntó. Jerónimo la observó fijamente. Quiero hacerte una pregunta. Betty sintió que las manos comenzaban a sudarle. Claro. ¿Tú sabías algo de Felipe que nosotros no? Ella parpadeó nerviosa. ¿A qué te refieres? A sus mentiras, sus problemas, sus deudas. Betty evitó su mirada. No. Jerónimo dio un paso hacia ella. Mírame a los ojos y dime la verdad. Guadalupe intervino de inmediato. Jerónimo, tranquilízate. Pero él ya no podía detenerse. Todos me ven la cara de tonto. Betty comenzó a ponerse pálida. Yo no hice nada. Jerónimo notó el temblor en su voz. ¿Por qué estás tan nerviosa? Las lágrimas aparecieron en los ojos de Betty. Porque todo esto me duele. Guadalupe abrazó a su hermana. Ya basta, Jerónimo. Él apretó los puños y salió de la casa sin decir una palabra más. La lluvia comenzó a caer con fuerza mientras caminaba por las calles vacías del pueblo.
Jerónimo sentía la cabeza arder de pensamientos. Llegó hasta la cantina donde años atrás él y Felipe solían reunirse después del trabajo. El cantinero lo reconoció de inmediato. Hace tiempo no lo veía por aquí. Jerónimo pidió un vaso de tequila. Después de varios minutos en silencio, preguntó: ¿Felipe venía mucho últimamente? El hombre dudó. Sí, bastante. ¿Solo? El cantinero bajó la mirada. No siempre. Jerónimo sintió que el corazón comenzaba a acelerarse. ¿Con quién venía? El hombre respiró hondo. No quiero meterme en problemas. Necesito saber. El cantinero finalmente habló. Venía con Betty. El mundo pareció detenerse. Jerónimo permaneció inmóvil. ¿Estás seguro? Los vi muchas veces. La respiración comenzó a faltarle. ¿Qué hacían? Hablaban durante horas, a veces parecían discutir, otras veces se iban juntos. Jerónimo sintió que las piernas le temblaban. La traición acababa de abrir una herida todavía más profunda. Cuando regresó a casa, encontró a Guadalupe esperándolo en la sala. ¿Dónde estabas? Jerónimo tenía el rostro endurecido. Necesito que me digas la verdad sobre Betty y Felipe. Guadalupe abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué estás diciendo? ¿Nunca notaste algo raro entre ellos? Ella negó rápidamente. Claro que no. Jerónimo soltó una amarga risa. Todo el pueblo parece saber cosas menos nosotros. Guadalupe comenzó a alterarse. No metas a mi hermana en esto. La vieron con él muchas veces. El silencio cayó como una losa. Guadalupe retrocedió lentamente. Eso no significa nada. Tal vez para ti no, para mí sí. En ese momento, Betty apareció en la puerta. Había escuchado todo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Yo puedo explicarlo. Jerónimo la miró con rabia contenida. Entonces habla. Betty temblaba de pies a cabeza. Felipe comenzó a buscarme hace meses. Guadalupe abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué? Me decía que estaba enamorado de mí. El rostro de Guadalupe perdió color. No. Betty comenzó a llorar. Yo traté de alejarme. Jerónimo dio un paso al frente. ¿Y lo lograste? Betty guardó silencio. Aquello fue suficiente respuesta. Guadalupe sintió que el corazón se rompía. Dime que no hiciste algo de lo que podamos arrepentirnos. Betty se cubrió el rostro con las manos. Perdóname. Guadalupe comenzó a llorar también. ¿Cómo pudiste? Betty cayó de rodillas. No quería lastimarlos. Jerónimo respiraba con dificultad. ¿Tuviste una relación con él? El silencio volvió a llenar la habitación. Finalmente, Betty asintió lentamente. Guadalupe soltó un grito ahogado. Eras mi hermana. Betty lloraba desconsoladamente. Felipe me juraba que ustedes ya no se entendían, decía que Jerónimo lo humillaba, que nadie lo valoraba. Jerónimo sintió una mezcla insoportable de furia y dolor. Manipuló a todos. Betty levantó la mirada. Después comenzó a cambiar. Se volvió frío, agresivo, hablaba de dinero todo el tiempo. Guadalupe no dejaba de llorar. ¿Y aún así seguiste viéndolo? Tenía miedo. Jerónimo apretó los dientes. No. Tú decidiste traicionarnos. Betty bajó la cabeza. No pudo negarlo. La noche se convirtió en un caos de lágrimas y reproches. Guadalupe no soportó más y salió corriendo al patio. Sentía que el pecho le dolía. Betty intentó acercarse. Hermana. No me llames así. Las palabras atravesaron el corazón de Betty.
Nunca imaginé que fueras capaz de algo así. Betty lloraba sin poder detenerse. Yo también fui engañada. Guadalupe la miró con profunda decepción. Tal vez, aunque una persona puede equivocarse una vez. Lo terrible es seguir mintiendo después. Jerónimo permanecía inmóvil en la puerta. Su voz salió ronca y llena de tristeza. Mi padre tenía razón. Las dos mujeres voltearon hacia él. El que traiciona una vez, traiciona 1000 veces. El viento frío recorrió el patio mientras la familia comenzaba a romperse desde dentro. La casa de Jerónimo quedó envuelta en un silencio doloroso después de la confesión de Betty. Ni siquiera el sonido de la lluvia logró romper aquella sensación de vacío que se había instalado entre las paredes. Guadalupe permaneció encerrada en su habitación durante horas. Sentada al borde de la cama, observaba una fotografía familiar tomada años atrás durante una fiesta del pueblo. Ahí aparecían todos sonriendo, Jerónimo abrazándola, Betty junto a ellos y Felipe levantando un vaso como si celebrara una amistad eterna. Ahora aquella imagen parecía una burla cruel. Las lágrimas resbalaron lentamente por el rostro de Guadalupe. ¿Por qué nos hiciste esto, Betty?, susurró con la voz quebrada. Del otro lado de la puerta, Betty escuchaba el llanto de su hermana. Sentía el pecho aplastado por la culpa. Quiso tocar la puerta. No pudo. Jerónimo pasó la madrugada sentado en la cocina, con la mirada perdida sobre una taza de café frío. No lograba ordenar sus pensamientos. La traición económica había sido terrible. Aunque descubrir que Felipe también se había involucrado con Betty terminaba de destruir lo poco que quedaba de su confianza. Amaneciendo, Guadalupe salió lentamente de la habitación. Tenía los ojos inflamados. Jerónimo levantó la mirada. ¿Dormiste algo? Ella negó. ¿Y tú? Tampoco. El silencio entre ambos dolía. Finalmente Guadalupe habló. ¿Crees que Felipe planeó todo desde el principio? Jerónimo respiró profundamente. Ahora creo que sí. Ella bajó la mirada. Puso a todos. Sí, y lo peor es que siempre encontraba la manera de parecer la víctima. Guadalupe recordó las veces que Felipe fingía tristeza, preocupación o cariño para ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Todo había sido una máscara. Más tarde, Betty salió de la habitación donde había permanecido encerrada. Su rostro lucía agotado. Necesito hablar con ustedes. Guadalupe no respondió. Jerónimo permaneció serio. Betty tomó aire con dificultad. Sé que no merezco que me escuchen, aunque hay cosas que deben saber. Guadalupe cruzó los brazos. Habla. Betty comenzó a llorar otra vez. Felipe empezó acercándose a mí para preguntarme cosas de ustedes, sobre el dinero, sobre la ferretería, sobre los problemas del negocio. Jerónimo frunció el ceño. ¿Y tú le contabas? Al principio no entendía sus intenciones. Después sí. Betty asintió lentamente. Cuando comenzó a decirme que estaba enamorado de mí, todo cambió. Guadalupe cerró los ojos con dolor. Dios mío. Él decía que ustedes tarde o temprano se separarían, que Jerónimo ya no era feliz. Jerónimo golpeó la mesa con rabia. Maldito manipulador. Betty siguió hablando entre lágrimas. Me prometía que nos iríamos lejos, que empezaríamos una nueva vida. Guadalupe la miró con profunda tristeza. ¿Y tú le creíste? Betty tardó en responder. Sí. La decepción volvió a llenar la habitación. Ese mismo día llegó otra noticia devastadora. Un abogado apareció en la ferretería preguntando por Jerónimo. Vengo en representación del banco. Jerónimo sintió el corazón acelerarse. ¿Qué ocurre ahora? El hombre abrió una carpeta. La nueva sucursal fue puesta como garantía de varios préstamos. Guadalupe quedó paralizada. ¿Qué significa eso?
que las deudas deben pagarse inmediatamente. Jerónimo comenzó a desesperarse. Yo nunca autoricé eso. El abogado suspiró. Su firma aparece en los documentos. Jerónimo tomó los papeles con manos temblorosas. Al observarlos sintió un frío terrible. Las firmas eran falsas. Felipe falsificó todo. El abogado habló con tono serio. Entonces tendrá que denunciarlo formalmente. Guadalupe miró a su esposo. Debemos hacerlo. Jerónimo permaneció callado. El dolor todavía luchaba contra el cariño que durante años había sentido por quien consideraba su hermano. Esa noche, mientras cenaban apenas unos bocados, alguien golpeó la puerta. Los tres se miraron con tensión. Jerónimo abrió lentamente. Era don Ernesto, un viejo comerciante del pueblo. Perdón por venir tan tarde. Pase. El anciano entró con expresión preocupada. Creo que vi a Felipe. Betty se puso pálida. ¿Dónde? En una gasolinera rumbo a Querétaro. Jerónimo se levantó de inmediato. ¿Estás seguro? Completamente. Guadalupe notó algo más en la expresión del hombre. ¿Qué más pasó? Don Ernesto dudó. No estaba solo. La tensión volvió a llenar el ambiente. ¿Con quién estaba? Preguntó Jerónimo. Con otra mujer. Betty sintió que el cuerpo le temblaba. ¿Otra mujer? Sí, muy joven. El silencio cayó pesadamente. Betty comenzó a llorar con desesperación. ¿También me mintió a mí? Jerónimo soltó una amarga carcajada. ¿Ahora lo entiendes? Betty cubrió su rostro. Yo creía que me amaba. Guadalupe habló con firmeza dolorosa. Los hombres como Felipe no aman a nadie. Solo usan a las personas. Don Ernesto asintió lentamente. Hay gente que vive engañando toda su vida. Las palabras parecieron dirigidas directamente al corazón de todos. Cuando el anciano se marchó, Betty se quedó sentada en silencio durante varios minutos. Finalmente levantó la mirada hacia Jerónimo. Voy a ayudarte a denunciarlo. Jerónimo la observó fijamente. ¿Por qué debería confiar en ti? Betty sintió aquellas palabras como una cuchillada. Porque quiero reparar el daño. Guadalupe habló con tristeza. Hay heridas que nunca sanan completamente. Betty comenzó a llorar otra vez. Lo sé. Jerónimo caminó lentamente hasta la ventana. La lluvia volvía a caer sobre el pueblo. Felipe siempre necesitaba mentir, dijo con voz amarga. Mentía para conseguir dinero, para provocar lástima, para enamorar mujeres, para manipular a todos. Guadalupe se acercó a él. Algunas personas convierten la traición en costumbre. Jerónimo apretó los puños. Y cuando alguien vive así, termina destruyendo todo a su alrededor. Betty bajó la mirada. Incluyéndose a sí mismo. Esa madrugada, Jerónimo tomó una decisión. Buscó todos los documentos, contratos y pruebas posibles contra Felipe. Los acomodó cuidadosamente sobre la mesa. Guadalupe lo observó en silencio. ¿Qué harás? Él levantó la mirada lentamente. Voy a dejar de protegerlo. Betty sintió un pequeño alivio mezclado con tristeza. Jerónimo respiró profundamente. Pasé años justificándolo, ignorando señales, creyendo en sus palabras. Guadalupe tomó su mano. Ya terminó. Él negó lentamente. No. Esto apenas comienza. La expresión de su rostro había cambiado. El dolor seguía ahí, aunque ahora comenzaba a transformarse en algo más peligroso, la determinación de enfrentar la verdad hasta las últimas consecuencias. Y muy pronto descubrirían que Felipe escondía secretos todavía más oscuros de los que imaginaban. La mañana siguiente amaneció fría y nublada en San Jerónimo de los Olivos.
Jerónimo apenas había dormido. Permaneció toda la noche revisando documentos, cuentas bancarias y contratos falsificados por Felipe. Sobre la mesa descansaban las pruebas de años de engaños. Guadalupe salió temprano de la habitación y encontró a su esposo con la mirada endurecida. «Debes descansar un poco». Jerónimo negó lentamente. «Durante mucho tiempo cerré los ojos. Ya no puedo hacerlo». Ella se sentó junto a él. «¿De verdad quieres denunciarlo?» Jerónimo apretó los papeles entre las manos. «Sí. Aunque todavía me duele aceptar quién era realmente». Guadalupe acarició su brazo. «A veces amamos la imagen de las personas, no su verdadera naturaleza». Aquellas palabras se quedaron resonando dentro de él. Horas más tarde, Jerónimo, Guadalupe y Betty viajaron a Celaya para presentar formalmente la denuncia contra Felipe. El trayecto fue silencioso. Betty no dejaba de mirar por la ventana del autobús. Su rostro reflejaba agotamiento y culpa. Finalmente habló con voz baja. «Sé que jamás van a olvidar lo que hice». Guadalupe permaneció seria. «Olvidar no es posible». Betty bajó la cabeza. «Lo entiendo». Jerónimo observó las calles pasar frente a sus ojos. La confianza tarda años en construirse, y segundos en destruirse. Nadie volvió a hablar. En la fiscalía, un agente revisó cuidadosamente todos los documentos. «Esto es fraude, falsificación de firmas y robo», explicó mientras acomodaba las hojas. Su amigo hizo todo con mucha planificación. Jerónimo sintió un nudo en la garganta al escuchar la palabra «amigo». El agente continuó. «También tenemos reportes similares en otros municipios». Los tres levantaron la mirada al mismo tiempo. «¿Otros municipios?», preguntó Guadalupe sorprendida. «Sí. Parece que este hombre ya había engañado antes a otras personas». Jerónimo sintió un vacío helado recorrerle el cuerpo. «Entonces nunca fue la primera vez». El agente negó lentamente. «Los estafadores así rara vez cambian». Aquella frase confirmó la dolorosa verdad que Jerónimo ya comenzaba a aceptar. Cuando salieron de la fiscalía, Betty parecía completamente destruida. «Yo de verdad creí que él podía cambiar». Guadalupe la miró con tristeza. «Las personas cambian cuando quieren hacerlo, no cuando necesitan seguir manipulando». Betty comenzó a llorar otra vez. «Me avergüenza haber caído en sus mentiras». Jerónimo respiró profundamente. Felipe sabía exactamente qué decirle a cada persona. Los tres caminaron lentamente por la calle. El cielo gris parecía acompañar el peso que llevaban encima. Esa misma tarde ocurrió algo inesperado. Mientras regresaban al pueblo, el teléfono de Betty comenzó a sonar. Ella observó la pantalla y sintió que la sangre se le congelaba. «Es Felipe». Jerónimo extendió la mano. «Contesta». Betty activó el altavoz con dedos temblorosos. La voz de Felipe sonó cansada y desesperada. «Betty, necesito ayuda». Jerónimo cerró los ojos con rabia contenida. Betty respondió. «¿Dónde estás?» «No puedo decirlo, me están buscando». Jerónimo intervino inmediatamente. «Cobarde». Hubo un silencio tenso del otro lado de la llamada. «Jerónimo. ¿Cómo pudiste destruirnos?» Felipe soltó una respiración pesada. Las cosas se complicaron. Jerónimo sintió ganas de gritar. «Siempre tienes una excusa». Felipe guardó silencio unos segundos antes de hablar nuevamente. «Yo nunca quise que todo terminara así». Guadalupe habló con firmeza. «Mentiste durante años». La voz de Felipe sonó más débil. «Cometí errores». Jerónimo respondió con amargura. «No fueron errores. Fueron decisiones». El silencio volvió a dominar la llamada. Finalmente Felipe habló.
Necesito dinero para salir del país. Betty abrió los ojos con incredulidad. Guadalupe soltó una expresión de indignación. Jerónimo sintió una mezcla de rabia y decepción absoluta. Aún después de destruirlos, Felipe seguía intentando utilizarlos. ¿Eso era todo?, preguntó Jerónimo con frialdad. Felipe dudó. Yo pensé que todavía. Jerónimo lo interrumpió. No. Lo que tú pensabas era que podías seguir manipulándonos. La respiración de Felipe se escuchó agitada. Jerónimo, por favor. Escúchame bien, dijo él con voz firme. Tú no sabes amar, no sabes agradecer y tampoco sabes ser leal. Nadie habló durante varios segundos. Entonces Jerónimo pronunció lentamente las palabras que terminarían marcando para siempre aquella historia. El que traiciona una vez, traiciona 1000 veces. Felipe no respondió. La llamada terminó. El regreso a San Jerónimo de los Olivos estuvo lleno de un silencio distinto. Ya no era únicamente dolor. También era aceptación. Betty observó a Jerónimo. Perdóname por todo. Jerónimo tardó varios segundos en responder. Las heridas van a tardar mucho en sanar. Betty asintió entre lágrimas. Lo sé. Guadalupe tomó la mano de su hermana. Aquello sorprendió a Betty. No puedo justificar lo que hiciste, dijo Guadalupe, aunque tampoco quiero vivir llena de odio. Betty rompió en llanto. Gracias. Jerónimo las observó en silencio. Por primera vez en muchos días sintió que todavía quedaba algo bueno que salvar. Pasaron varios meses. La ferretería logró mantenerse abierta gracias al esfuerzo de Jerónimo y Guadalupe. Trabajaban desde el amanecer hasta la noche para pagar las deudas que Felipe había dejado. Betty también comenzó a ayudarlos diariamente. La culpa seguía acompañándola, aunque ahora intentaba reparar el daño con acciones y no con palabras. Felipe jamás volvió al pueblo. Algunos decían que huyó a la frontera. Otros aseguraban que terminó siendo engañado por las mismas personas con las que hacía negocios turbios. Nadie sabía la verdad. Una tarde, mientras cerraban la ferretería, Guadalupe observó a Jerónimo acomodando herramientas. ¿Todavía piensas en él? Jerónimo permaneció callado unos segundos. A veces. ¿Lo odias? Él reflexionó antes de responder. No. Aunque aprendí algo muy importante. Guadalupe lo miró atentamente. Jerónimo levantó la vista. La traición nunca aparece de repente. Siempre deja señales, aunque uno no quiera verlas. Guadalupe tomó su mano. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas mientras el viento movía lentamente el letrero de la vieja ferretería. Y aunque las heridas jamás desaparecieron por completo, Jerónimo finalmente entendió que algunas personas llegan a la vida para enseñar lecciones dolorosas. Lecciones que jamás vuelven a olvidarse. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes, me uno al tuyo. Gracias.